conmigo en su Biblia a primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Voy a pedirle a Alejito que pase por acá. Alejito, tome el micrófono. Y vamos a leer antifonalmente. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, pero siguen a Alejandro. 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 14. Reina Valera. Vamos a leer en Reina Valera. Hola, sí. ¿Estamos listos? Dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ustedes siguen la lectura con Alejandro en voz alta. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en la lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el mundo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Cuántos entendieron la palabra? Bueno, ya nos podemos entonces ir para la casa. Ya está la palabra clara, ¿verdad? Hemos venido compartiendo desde el año pasado, hemos venido compartiendo acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son? Ya se les olvidó, toca volver a repetir entonces. ¿Cómo? No le entiendo. ¿Alguien? Muy bien, para edificar la iglesia. Pero ¿qué son en sí los dones? Capacidades sobrenaturales. Bien, pero más exactamente, son regalos de Dios para la iglesia. ¿Qué son los dones espirituales? Regalos de Dios para la iglesia. ¿Y para qué es? Para edificar la iglesia. O sea que los dones espirituales hacen parte de la edificación de la iglesia. Entonces, si no hay dones espirituales funcionando en una iglesia, ¿qué pasa con la edificación de la iglesia? ¿Qué va a pasar? Pues va a estar incompleto, ¿verdad? Le va a faltar algunas vitaminas, algunas proteínas a la iglesia para su crecimiento y para su edificación. Entonces, los dones del Espíritu son regalos de Dios para edificar la iglesia. Amén.
¿Cree usted que los dones espirituales son necesarios en la iglesia? Yo lo creo profundamente. Así lo creo. Una iglesia que no funcione en los dones del Espíritu es una iglesia pobre espiritualmente, raquítica espiritualmente. Necesitamos funcionar en los dones del Espíritu Santo para edificación. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Y para cuántos es o son los dones del Espíritu? ¿Para algunos o para todos? ¿Solamente el pastor, el diácono? Para todos. La palabra de Dios dice que a todos Dios nos ha concedido un don espiritual. Ahora, si Dios te ha dado un don espiritual, ¿quién es el responsable de ese don? El que lo recibe. Entonces, ¿qué pasa si Dios le dice, mire, te regalo esto para que edifiques la iglesia, y esa persona no lo hace? Entonces yo le digo a Alejito, te voy a regalar estos 100,000 pesos, va y me bendice a Juan José. Ejemplo, Juan José está bendecido. Entonces yo le doy los 100,000 pesos a Alejandro y Alejandro no le comparte, no lo bendice. ¿Qué está haciendo él? Está robando la bendición. Correcto. Entonces, ¿cuántos tienen un don espiritual? No me va a decir que no tienen. Levante la mano los que tienen dones espirituales. Los otros que no levantaron la mano sí lo tienen, lo que pasa es que no lo saben, pero sí tienen. Sí tienen un don espiritual. Porque todo aquel que ha creído en el Señor tiene un don, ¿verdad? Mire, dice la palabra del Señor en Efesios, que el Señor llevó cautiva ¿qué? La cautividad. O sea, lo que cautivaba a los hombres, el Señor lo llevó cautivo. O sea, que no hay cautividad. Y dio dones a los hombres. Lo que pasa es que Satanás siempre quiere hacernos creer una cosa diferente a la que Dios ha dicho. Así lo hizo con Eva. Oh, con que Dios nos ha dicho, no, ustedes no van a morir. Y le hace creer un mensaje diferente. Por eso el pensamiento de Dios tiene que estar bien en nuestro corazón, profundo. Tener una convicción profunda de Dios, de su verdad y de su palabra. Y eso hace que nosotros podamos experimentar el poder de Dios. Cuando hay una convicción profunda de la verdad de Dios. Es importante que entendamos esto. De hecho, el Señor dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones. Y mira el versículo 1 con el que comenzamos. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. La palabra procurar significa que usted debe insistir, persistir, lograr tener, lograr ejercer, buscar ejercer ese don. Si no lo ha descubierto, debe descubrirlo. Procúrelo, alcáncelo. Pero sobre todo, dice ahí la palabra, que profeticéis. ¿Por qué? Pero sobre todo que profeticéis. Dice el versículo 3, pero el que profetiza, ¿habla a quién? A los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Mire por qué es importante el don
de profecía. Y es lo que estamos viendo hoy, el don de profecía. ¿Por qué es tan importante en la iglesia? Porque edifica. Pero ¿qué más produce ese don en la iglesia? Exhorta. ¿Usted sabe qué significa exhortar? Exhortar no es regañar. ¿Qué significa exhortar? Corregir. Dar consejos. Hacer un llamado especial, muy bien. Pero todo eso es verdad. Pero en sí, exhortar significa colocar una verdad en la mente. O sea, cambiar el pensamiento, la forma de vivir. ¿A cuántos les gustaría cambiar su forma de vivir? ¿Cuántos dicen, yo necesito cambiar? Yo necesito crecer en el Señor. Para eso es la profecía. Tiene una parte y es exhortar, pero también dice consolar. Quiere decir que en los momentos difíciles, Dios traerá una palabra de consuelo que esa persona esté necesitando. ¿Sabe qué he experimentado yo? Que una palabra negativa puede dañar a una persona, hasta la puede destruir. Pero una palabra de consuelo la puede levantar. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Eso tiene la palabra. Entonces la palabra, cuando viene esa palabra profética de consuelo, me levanta, me da vida, me hace creer en las promesas de Dios. Yo les contaba a los hermanos, la semana pasada estuvimos con una hermana que estuvo muy delicada de salud. Y ella pensaba que se iba a morir. Pero estuvimos dándole la palabra de consuelo. Esa palabra profética, esa palabra de consuelo. Y eso la llenaba y la levantaba. Tremendo es ver cómo el efecto de la palabra, ¿no? Yo mismo lo he experimentado. El consuelo de Dios a través de su palabra. Entonces la profecía tiene estas tres cosas. Nosotros vimos la clase pasada, que fue el año pasado, vimos que la profecía se diferencia de la adivinación. ¿Se acuerda que vimos eso? Y vimos unas características de la adivinación. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuál es la diferencia entre profecía y adivinación? Ahí hay una característica especial. La adivinación es para decirle lo que le va a pasar a usted. En algunos lugares, lo que uno puede ver no es profecía, sino adivinación. O sea, presagiarle el futuro y decirle qué le va a pasar, ¿sí? Y la persona quiere oír para saber qué le va a pasar. ¿Cuál es la diferencia entre esa adivinación y la palabra profética? Que la palabra profética está centrada en el carácter de Dios y en lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, cuando hay una palabra profética, viene algo de Dios a mi vida, no está centrado en las cosas, porque la adivinación está centrado más en las cosas superficiales, en las necesidades sentidas. Y hasta a veces esa adivinación produce miedo e inseguridad. Pero nada que sea de Dios va a producir eso, sino todo lo que es de Dios produce en el corazón del hombre paz. Amén. Entonces la adivinación tiene el propósito de engañar a las personas para que crean a la mentira. Y así es enfocarlos de la verdad de Cristo y conducirlos a un camino equivocado. Que las personas se empiecen a colocar en lo que ellos les dicen. A ver, ay, voy a ir a recibir mi bendición, voy a recibir mi profecía, a ver qué me dicen.
Entonces se enfoca en ello y no en Cristo, no en la confianza en lo que el Señor dice, sino en lo que le dicen al oído. Y no lo afirman en las verdades bíblicas. Esto es lo que hace la diferencia entre la adivinación y la profecía, la palabra profética. Entonces, las personas por lo general buscan una palabra que le diga que le va a ir bien. Yo he escuchado profecías que dicen, así dice Dios, va a recibir lo que pediste, pero nunca le dicen, mire, así dice el Señor, arrepiéntase. No le hablan de arrepentimiento, no le hablan de la verdad de Dios, no le hablan de enfocarse en el Señor, sino a ver qué cosa buena le dicen. Hay que tener cuidado con esa doctrina porque eso es adivinación. Amén. Bien, entonces la profecía es para edificarnos, para exhortarnos y consolarnos. Amén. Ahora, dice la palabra en el versículo 31, ahí en 1 Corintios 14. Dice, porque todos podéis profetizar, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, aquí la palabra del Señor dice en el versículo anterior, los cultos al Señor o los servicios deben tener un orden. Amén. ¿Qué pasa si todos empiezan a profetizar? ¿Quién entiende algo? Nadie. ¿Cómo se debe profetizar en una iglesia? Uno por uno. Entonces, si hay un profeta que está dando una palabra, pero Dios le revela a otro profeta otra palabra, el que está hablando, ¿qué debe hacer? Callarse. Entonces todos pueden profetizar, pero dice la palabra que máximo 3. Máximo 3 profetas o 3 personas. Bueno, algunos creen y enseñan que hoy en día no hay profetas. Eso yo no lo veo en la palabra. Eso es una herejía. Los profetas que no existen hoy son los profetas que fueron del Antiguo Testamento, antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de profetas ya no existe. Pero ya vino el cumplimiento, porque ellos profetizaban acerca de ¿qué? De la venida de Cristo. Entonces ese tipo de profetas ya no existen, pero ahora existen los profetas con dones de profecía. El ministerio profético, ya no profeta como tal, sino el ministerio. Joaquita. Correcto, de esa revelación. O sea, porque ya la revelación ya fue dada. ¿Necesitamos más revelación de los profetas? No. No. Ya no necesitamos más revelación de los profetas porque ya la revelación fue dada. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Palabra profética. ¿Para qué? Edificar, exhortar y consolar. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Para que usted no se deje engañar. Porque yo he escuchado grandes predicadores de fama mundial. Y no es que yo diga que sepa más que ellos, no. Lo que pasa es que no una sola persona no tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Dios. Por eso debemos aprender ¿de quién? De Dios. Debemos aprender de la palabra. Hay cosas buenas que ellos dicen y yo aprendo. Yo aprendo de ellos porque saben bastante. Pero cuando hay cosas
que no están conforme a la palabra y no las enseña Dios, entonces yo digo, esto no me sirve. ¿Están de acuerdo? Escucharlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. No ha cesado los dones espirituales. ¿Por qué? Hay una razón muy contundente. ¿Por qué los dones del Espíritu no han cesado? ¿Por qué? Todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Quién dijo por ahí? Bueno, sí, lo que Dios le da a uno se lo da para siempre. Pero hay una razón importante, hermano Juan Carlos. Correcto, esa es la respuesta correcta. Porque cuando Cristo venga, hasta ahí terminará Cristo la edificación de su iglesia. Hasta que Él no venga, la iglesia será siendo ¿qué? Edificada. ¿Y para qué son los dones? Para edificar la iglesia. La iglesia terminará de ser edificada cuando Cristo venga. Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? Dijo el pibe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Iban perdiendo 4-0. Bueno. Entonces, todos pueden profetizar, pero máximo 3, 1 por 1. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Alguien se levanta dando una profecía, así ese Dios, y de pronto dijo algo que no era, y vienen a corregir al profeta y dicen, no, yo estaba hablando por el Espíritu, yo ni supe qué dije. Yo estaba en un trance y yo no estaba tomado por el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Que los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. No es que cayó en un trance, no. La persona, el profeta, está consciente de lo que está diciendo de parte de Dios. Porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. ¿Dios confunde a la gente? No. Hay profecías que confunden. Si esa profecía confunde o trae inseguridad, ¿será de Dios? Dios no es Dios de ¿qué? De confusión. Yo aprendí hace muchos años que cuando llegue a mi mente o a mi corazón o a mi oído una palabra que cause temor, no temor de ir hacia Dios, no temor de apartarme del pecado, sino un miedo, eso no es de Dios, porque cuando es de Dios trae paz y consuelo y arrepentimiento al corazón. Amén. Así tiene que ser la palabra profética. Entonces los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No debe haber desorden. No debe haber esa rochela, por decirlo así. El uno se para allá, el otro coge la banca y la tira. No, eso no es de Dios, hermano. Tiene que haber un orden dentro del servicio, porque Dios es un Dios de ¿qué? De orden y un Dios de paz. Entonces, el profeta también puede parar en el momento que él lo decida, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta.
Pero algo muy importante de la profecía es que puede convencer a los indoctos. Mire ahí el versículo 15 y versículo 16. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si alguien va a hablar en lengua desconocida, tiene que estar seguro de que haya un intérprete. Porque si usted habla en lenguas, los que estamos escuchando y no entendemos el idioma, ¿cómo podemos decir amén? No podemos decir. Entonces Pablo está diciendo por el Espíritu Santo, yo debo cantar con el Espíritu. Es muy importante. Mire, hermano, yo los animo a que hablen en lenguas. Yo no sé cuántos hablan en lenguas acá, pero es importante que usted hable en lenguas. Lo dice la Escritura. Pero también usted puede cantar con el entendimiento, o sea, en español. Cuando usted habla en lenguas, ni usted mismo entiende. Pero ¿qué pasa con su espíritu? ¿Qué pasa con su espíritu? Se edifica. Bueno, miremos a ver si es verdad. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El que habla en lenguas le habla ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, ¿qué? Una persona que habla en lenguas está hablando misterios. Está hablando misterios. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿A dónde es que dice que su espíritu se edifica? Me perdió el texto. ¿El 4? No, donde dice que su espíritu se edifica. ¿A dónde dice? Sí, así mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, así mismo, pero hay otro donde dice que su espíritu es edificado. Se me perdió el texto, me salió ahí de la Biblia. Bueno, después lo buscamos. Entonces, bueno, el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién ora? Pero mi entendimiento queda sin fruto. 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder ¿qué? Interpretarla. Bien. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, estoy hablando al Señor. ¿Y quién se está edificando? Mi espíritu. O sea que mi espíritu se fortalece. ¿Quién debe señorear en nosotros? ¿O quién debe gobernar? ¿El alma o el espíritu? El espíritu debe gobernar. Cuando nuestro espíritu está fortalecido, la vida espiritual es abundante, es preciosa, es hermosa. Cuando nosotros no vivimos en el espíritu, sino vivimos en el alma, ¿cómo es la vida cristiana de ese creyente? ¿Cómo es? Es emocional. Ponga cuidado a eso, hermano. Voy a decir algo, no me vaya a malinterpretar, por favor.
No me vaya a malinterpretar. Algunos no hacen devocional, sino emocional. Hacen el emocional, por todo lloran y bueno, y no estoy diciendo que sea malo llorar. No estoy diciendo eso, sino que ese devocional está enfocado ¿en dónde? En las emociones y no en el Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces nosotros debemos hacer devocional, no emocional. Cuando hablamos en lengua extraña al Señor, mi espíritu se edifica, se fortalece. Hay poder, hay vida del Espíritu en nosotros. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En mi tiempo con el Señor, yo hablo en lenguas. Si no estoy seguro de que hay una interpretación, yo no doy un mensaje en lenguas a la iglesia. Prefiero hacerlo así como lo estoy haciendo. En español, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. Versículo 23. Leámoslo todos. Si pues toda la iglesia se reúne, oiga, mire, para aquellos que dicen que no necesitan la iglesia, ahí tienen. Si pues toda la iglesia se reúne, ¿en dónde? En un solo lugar. Pero todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Oye, imagínense que entrara alguien por primera vez aquí al servicio y todos hablando en lengua, digo, no, yo salgo espavorido. Esa gente está loca, ¿verdad? Hablando unas cosas ahí que nadie las entiende. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Y qué pasará? 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué bonito que nosotros tengamos esto aquí en la congregación. Y yo sé que hay varios aquí que tienen el don de profecía y lo pueden hacer. Y voy a animarlos a que desarrollen ese don de profecía. Si entra una persona y dice, uy, sí, ese cómo sabe mi vida, cómo sabe lo que yo estoy sintiendo. Dios le reveló a esa persona, a ese profeta, le reveló lo oculto del corazón de esa persona. ¿Y sabe qué trae eso? Arrepentimiento. Esa es una de las cosas que son necesarias dentro de un servicio. El don de profecía. Entonces es muy importante. Pero debemos anhelar, dice procurar. Y en el versículo 39 dice, así que hermanos, procurad ¿qué? Profetizar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis. Ahora, la profecía que se da en una iglesia debe ser juzgada. Versículo 29. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y los demás, ¿qué deben hacer? Juzguen. ¿Cómo se juzga una profecía o qué es juzgar una profecía? Ajá.
Pero ¿cómo se juzga? O sea, ¿qué es juzgar? Muy bien, determinar si esa palabra es verdad o no. Si alguien se para aquí a decir una profecía, todos nosotros debemos ¿qué? Juzgar. No es al oído, jamás. La Biblia no enseña eso. Si alguien le da una profecía al oído, ¿quién va a juzgar esa profecía? Dice, hable y los demás juzguen. Juzguen. Tiene que ser pública la palabra para poder ser juzgada, para saber si es correcto o incorrecto, para saber si esta palabra está bien o está mal, para separar lo malo de lo bueno. Hay que juzgar la profecía. Han habido muchos errores, muchos desmanes, porque se levanta alguien diciendo o hablándole al oído. Y hasta han destruido a las personas. Nunca acepte una profecía al oído, nunca. Nunca la acepte. No es de Dios. Hay que juzgar la profecía. Entonces, si Dios tiene una palabra profética para usted, debe ser escuchada por la iglesia. Ajá, que no es de interpretación privada. Entonces alguien dice, así es el Señor, da tu carro para la obra. Ya lo está pensando Alejito. ¿Y ahora cómo hago? La profecía es para confirmar lo que ya Dios ha hablado a nuestro corazón. Alguien le dijo, mira, así dice el Señor, da tu carro para la obra. Y la persona, como sabía, dijo, ve qué raro, a mí Dios no me ha dicho nada. Tiene que ser juzgada la profecía. Saber si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios. Porque hay personas que hablan en nombre de Dios sin que Dios haya hablado. Y Dios no está hablando ahí, está hablando es otro espíritu. La persona debe estar conectada con Dios, tener claro el mensaje, tener claro el evangelio, tener clara la palabra. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio, dijo una hermana, Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. Dice, el profeta que tuviere la que presunción, o sea, presumido, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses que ajenos, el tal profeta morirá. Eso era en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. 21. Y si dijeres en tu corazón, ellos dicen, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Una palabra profética debe ¿qué? Cumplirse. Se debe cumplir esa palabra que Dios ha hablado. A nosotros nos han dado palabra profética y se ha cumplido, a ver, tal cual, así como nos dijeron.
nos han dado varias profecías. Tal cual, porque es palabra de Dios. Si no, no se cumple, es alguien que solamente presumió de algo. Jeremías 14. Jeremías 14:14. Jeremías 14 al 15 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¿Qué pasa a veces con algunas personas? Para adquirir estatus, para adquirir reconocimiento, empiezan a dar palabra. Así dice el Señor. ¿Qué quieren ellos? Reconocimiento, estatus, que sean reconocidos, pero solamente están presumiendo, porque casi ninguna de esas cosas que dicen se cumplen, y Dios no les ha mandado. Hablan es visión mentirosa, yo soñé, yo vi, yo esto. Hablan adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 23, más adelante. 23, versículo 30. Dice: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan, o sea, que toman las palabras de Dios para hablar en nombre de Dios cuando Dios no les ha hablado. Hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. Por lo general, ¿qué nos gusta a nosotros los seres humanos? ¿Que nos digan cosas malas o cosas buenas? Qué rico que hoy nos dijeran: uy, así es el Señor, lo que tanto ha esperado viene para ti mañana. ¿A quién no le gusta eso? Y dice la palabra que estos profetas endulzan sus lenguas para hablar. Por eso la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Hermanos, para terminar, la profecía nunca debe contradecir la palabra. Nunca. Cuando yo era pequeño, era un niño como uno de ellos. En una iglesia se levantó un profeta. Bueno, ya algunos se ríen porque dirán: uy, eso es del siglo pasado. Se levantó y dijo: usted que está casado con esa mujer, ella no es su esposa es tal. Y estaba casada la otra con otro. Se ven una clase de cosas. Y hoy salen diciendo todavía por ahí: no, es que esa no era mi esposa. Dios me dijo que esa no era mi esposa. Me tengo que casar con otra. La palabra profética nunca debe contradecir la palabra. Amén. Siempre debe exaltar a Cristo, no a la persona. La palabra profética no debe fomentar desorden en el servicio. La palabra profética se debe cumplir. Y el profeta se debe conocer por el fruto. Amén. Profetas que andan por ahí deambulando. Conocí a un profeta
que se la daba de profeta, profetizando por acá, por allá, y le gustaba andar con grupitos de mujeres. Y ya se imagina qué pasaba ahí. Terminaba acostado con las mujeres. Y un día el pastor donde yo trabajaba le dijo, usted es escuchó que mi pastor le dijo que él era un falso profeta, y se vino hasta la iglesia y preguntó por el pastor Jesse. Yo estaba ahí. Sí, señor, ya se lo llamo con mucho gusto. Se sentaron en la oficina y le dice, yo vengo a saber por qué usted, y que usted me diga en la cara que yo soy un falso profeta. Y el pastor Jesse lo miró y le dijo, sí, usted es un falso profeta, y se lo digo en la cara. Es un falso profeta. ¿Por qué? Por su fruto. Una persona que anda deambulando por ahí, sin ninguna autoridad, sin estar bajo autoridad. Ojo con esas personas. Se lo digo porque llevo más de 50 años en el Evangelio y he visto casos habidos y por haber. Ojo con esas personas que andan por ahí hablándole al oído, pero no están bajo ninguna autoridad. Ojo, esas personas no hay quien las controle. A mí me gusta estar bajo autoridad. ¿Qué es que voy a abrir una iglesia? ¿Qué es que voy a Ojo con esas personas. Las personas se les mete el mismo diablo y hacen y deshacen. El profeta se conoce por su fruto. Amén. Bueno, después vamos a ver cómo profetizar. Se nos fue el tiempo. Espero que esta palabra nos ayude y que esta palabra nos haya edificado, pero también nos dé la sabiduría, hermano. Que hay muchas personas. Ustedes vieron el domingo el programa ese ¿es los informantes o séptimo día? De esas personas que abren iglesias por ahí, hacen y deshacen. ¿Por qué? Porque no tienen ningún control. Ruedas sueltas que no están bajo autoridad. ¿Amén? ¿Sí amén o no amén? Amén. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie y pidámosle al Señor que podamos tener el don de profecía, que podamos profetizar y edificar la iglesia, pero en su debido orden. Amén. Para que todos seamos edificados. Señor y Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, esa palabra que viene de tu boca produce vida, produce transformación, produce liberación, produce paz, produce gozo, trae sanidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Síguenos edificando como iglesia local, palabras de vida eterna. Síguenos edificando, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, edifícanos, prepáranos, capacítanos para poder ser de bendición a la iglesia. Que los dones del Espíritu que tú nos has regalado podamos ejercitarlos en bien y provecho de la iglesia. Señor maravilloso, guíanos, enséñanos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón y preserve nuestra vida de todo aquello que es malo, de todo aquello que es contrario a tu verdad,
contrario a tu voluntad. Tu palabra nos preserve y nos guarde. Tu palabra es verdad. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a cada familia en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento un momentico. Bueno, los hermanos que van a participar de la ofrenda y de los diezmos, pueden traer su ofrenda o sus diezmos